¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás viviendo estos días de incertidumbre? Porque todavía oficialmente no se definen las elecciones acá en el Perú. Fíjate tú. Bueno, con mucha preocupación, francamente. Más allá de los resultados, este martes por la tarde ya la OMPE ha informado del 100% de las actas contabilizadas, ¿de Mm. acuerdo? Dándole pues una diferencia de aproximadamente 44.000 votos a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, por cierto, un resultado muy similar al de 2016. Pero Sí, más allá de eso, Manuel, creo que tenemos que pedir calma. Hay mensajes con una carga muy violenta, algunos mensajes o, en fin, llamados a movimientos que claramente no le harían nada bien a nuestra democracia. Manuel, que más que bien, con sus dificultades, ha mantenido cierta institucionalidad en los últimos años. así es. Acá lo que se tiene que entender, si es que realmente en este país existe un espíritu institucional, es esperar al Jurado Nacional de Elecciones, Así que el es, Jurado Nacional de Elecciones legitime ya los resultados. así es, Para quien sea, ya para quien sea para el sea. señor Pedro Castillo o la señora Keiko Fujimori. Punto. Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado, por decir, su veredicto, pues ya sencillamente no hay nada que hacer. Así Bueno, de algunos, sencillo. bueno, el propio Mario Vargas Llosa, que el pasado fin de semana también señaló, ¿no? Él ha defendido a Keiko Fujimori, ha apoyado a Keiko Fujimori durante esta segunda vuelta. Él ha dicho Sí, que en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, él lo aceptará, ¿no? pero Mario Vargas Llosa es un demócrata. Sí, Lo claro, que, lo por que, eso. Así lo que, es. a ver, es un demócrata y me parece que varios personajes no están respondiendo justamente a ese espíritu, que Estoy están de acuerdo. empezando a golpear las puertas de los cuarteles. Sí. En América Latina, para los que no lo saben, el asunto de los golpes de Estado ya quedó desterrado. Ya nos hemos curado de esos males. No invoquemos a tiempos donde éramos más bananeros. Queremos dejar de ser bananeros. Entonces, la institucionalidad tiene que resolver sus problemas con las herramientas que la democracia le da. Eso es una señal de aprendizaje y de madurez. Totalmente de acuerdo, Manuel. Recordemos, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú, por supuesto. Ya hemos pasado esa etapa, no queremos volver a esa etapa. Tenemos que mantener la institucionalidad democrática, ¿no es cierto? Nos gusten o no los Así resultados, es. porque la democracia tiene que ver con eso también, aceptar cuando se ha perdido y ser un buen ganador también. Así que bueno, ojalá que los ánimos se calmen. Creo que esto sería un beneficio para todos, pero creo que hemos visto en los últimos días, Manuel, mensajes muy violentos de un lado y del otro Sí, sí, lado. sí, sí. Y eso no es de recibo y Es que evidentemente tenemos que evitarlo. ese es Manuel, el. como por ejemplo, persecución, ¿no es cierto?, a algunos personajes, ¿no? Y eso Sí, no está vamos a bien. hacer, yo voy a decir con todos sus nombres, esa campaña Chapa tu caviar, Sí, ya, pues, totalmente nefasta. También nefasto. Y se hizo una peligroso, ¿eh? campaña en contra del otro lado. O sea, eso no es hacer política, pues. Eso es ensuciar la cancha y eso es además propiciar escenarios de violencia. Y no necesitamos eso. No. Lo que necesitamos es que esto se encauce y que se resuelva de manera legal y oficial. Nada más. Así es. Y Y para eso asumir, nos guste o no nos guste, vivimos en una democracia y eso se tiene que considerar y respetar. Y para eso existe la OMPE, que ha hecho su trabajo, y para eso está el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, que tiene que terminar su trabajo. Está a tiempo, está siguiendo los plazos, así que esperemos que en los próximos días, cuanto antes mejor, supongo, ya tome una decisión, Manuel. Eso pasa, Martín, porque vivimos en un país donde el centro, la representatividad política del centro ha desaparecido. Ha implosionado y ha desaparecido. Exacto, ¿no? Y lo que se ha provocado es una polarización. Así es, Manuel. Y eso Y no como, ayuda porque las exacerbaciones emocionales, porque pasa por allí, son mucho más intensas. No hay así una es, posibilidad de equilibrio. Entonces la gente cree que esta es la lucha entre el bien y el mal, entre los orcos y los elfos. Y no es así. Hay una serie de matices que nos van indicando otro tipo de información, más allá de nuestras discrepancias. efectivamente. Ha sido un proceso electoral, creo que un proceso que no debería repetirse desde cualquier punto de vista. ¿Eh? Algo así no podemos volverlo a repetir.
Manuel, y como todo esto tiene que ver con la justicia electoral, como eso tiene que ver con la justicia electoral, muchas veces incomprendida, es como si nos hubiera caído del cielo cosas o términos o procesos que no entendemos. Hoy vamos a tener en nuestro programa al experto, a José Tello, experto en temas electorales, y con él vamos a tocar, creo, que asuntos de los que se está hablando en la calle ahora mismo, en la prensa, y siempre es importante preguntar a los expertos, a las fuentes especializadas, Manuel. Así es. Él nos va a orientar en cuanto a los procedimientos electorales que se han seguido sobre el comportamiento de Fuerza Popular, sus trámites de reclamos con el tema de las actas, el tema de los horarios, todo ese, a ver, mundo, universo burocrático, nos lo va a explicar él, porque es importante para poder distinguir si es que ha habido algún tipo de camino no bien manejado o si todo ha sido gestionado de manera acertada. Así es, Manuel. Así que bueno, vamos con José Tello, creo que va a ser una charla muy interesante. Vamos. Gracias, Martín. Bien, amigo de Contracara, como lo anunciamos, estamos con el doctor José Tello, experto en temas electorales y miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor Tello, bienvenido a Contracara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín, Manuel. De verdad es un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a ver un poco cómo va, como se dice ahora, el acontecer nacional en esta turbulencia electoral, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, doctor Tello, ya se imaginará por qué lo llamamos. Y lo llamamos porque hay muchos temas relacionados con la justicia electoral y además son normativas que no todos entendemos y por eso lo invitamos. Doctor Tello, fíjese, en los últimos días, semanas en realidad, se ha hablado mucho de la palabra fraude. Algunos han sido muy cautos en utilizarlo, como por ejemplo el señor Vargas Llosa no quiso utilizar esa palabra. Sin embargo, en las filas de Fuerza Popular han sido un poco menos cautos, han hablado incluso de fraude sistémico. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿qué elementos debe tener un proceso electoral para que pueda ser considerado o que tenga ciertas sospechas de ser fraudulentas, doctor? A ver, un proceso electoral para que sea fraudulento tiene que tener un accionar, o sea, que comprometa seriamente a los organismos electorales, por ejemplo, que comprometa seriamente el desarrollo del proceso, que comprometa seriamente la tergiversación, en este caso de la voluntad popular, que es el punto medular, porque en el proceso electoral que nosotros tenemos existe pues un posicionamiento de las denominadas actas, ¿no?, que emanan de cada una de las mesas de sufragio. Estas actas tienen la preponderancia de conservar dentro de su estructura, en la parte del escrutinio, el sentido de la votación de cada una de las mesas de sufragio. En consecuencia, el hecho de que este cuerpo electoral, cuya manipulación ya constituye un delito de acuerdo al Código Penal, artículo 359, si este cuerpo electoral es manoseado, evidentemente pues estamos ante una situación bastante particular, pero si es un hecho aislado, si es un hecho masivo, sin lugar a dudas estamos pues ante una intervención también de los organismos electorales en el proceso de fraude, con lo cual evidentemente pues estamos ante una elección que se deslegitima completamente. Pero nosotros, o sea, por lo que hemos podido ver de la evidencia que se ha entregado por parte de Fuerza Popular y de Perú Libre, en este proceso eleccionario no existen esas condiciones. O sea, hay algunas cosas irregulares que evidentemente van a dar pie no solamente a un pronunciamiento de la autoridad electoral, sino también es probable que se le corra traslado al Ministerio Público para que tome acciones porque habría indicios de delito. Por lo menos una investigación porque hay indicios, repito, prueba indiciaria. En materia penal, y yo sé que alguna persona que nos puede estar escuchando conoce el tema penal, está la prueba instrumental, que es la prueba plena, y la prueba indiciaria, que se elabora en base a una serie de eslabones, como una cadena, en base a indicios. Muy bien, acá por ejemplo podría haber una prueba indiciaria en la supuesta comisión de un delito, el cual tendría que determinar quién es el autor del mismo, o los sujetos procesales dentro de una figura delictiva. Pero eso es especular. Eso viene de plano ya en otra etapa, en otro estadio. En la etapa electoral, lo que nosotros tenemos es una impugnación que tiene que terminar de la manera más prístina. Por ejemplo, situaciones como la que se dieron la semana pasada, en torno, por ejemplo, a revivir un plazo ya fenecido.
iba a ser de verdad un tremendo desatino del Jurado Nacional de Elecciones porque hubiese quizás ya ahí dinamitado la seguridad jurídica del proceso electoral. Claro. Un plazo que se venció, de acuerdo a lo que el propio jurado señala en la resolución 086-2018, un plazo que se vence en 3 días de realizar el proceso electoral, ¿ya? No puede ser revivido un día viernes al 5.º día. Claro, claro. Si consideramos que es lunes, martes y miércoles, el plazo se vence el miércoles, Así tú es. no puedes el día viernes levantarte y decir, vamos a revivir ese plazo ya fenecido. En el supuesto negado que lo hubiesen querido hacer, lo hubiesen podido hacer antes de que este plazo se venza, mínimamente, por sentido común. Claro. Y ya hubiese estado pésimo. ¿Por qué? Porque la norma está preestablecida desde el año 2018. Entonces tú no puedes pretender ahora, ya con la elección encima, ya con las nulidades interpuestas, abrir un plazo de esta naturaleza. Entonces, Doctor, sí, disculpe que lo interrumpa, justamente en ese punto, que es sí. lo que ha generado una serie de discrepancias y un escenario de conflictividad política. La gente de Fuerza Popular aduce que exactamente ellos habían enviado su solicitud de impugnaciones, exactamente sí, después de las 8 de la noche, hay un lote que llega después de las 8. Pero ellos entienden, comprenden que el día dura 24 horas y que por lo tanto el margen de límite era a las 11:59 de la noche. Bien, usted nos está hablando desde el punto de vista específicamente normativo, pero yo le pregunto lo siguiente, ¿hay algún tipo de interpretación que pueda apelar a cierto tipo de racionalidad para sustentar la recepción y por lo tanto la evaluación de esas actas después de las 8 de la noche? Se lo pregunto porque hay muchos analistas que han entrado en muchas diferencias de ideas. A ver, en primer lugar, hay un precedente que uniformizó todo lo que era la entrega virtual de documentos al Jurado Nacional de Elecciones. Ese precedente es el caso PPC, Exactamente. específicamente el caso de la improcedencia de la presentación de lista de candidatos a Congreso por el Departamento de Lima. ¿Correcto? Entonces, ese caso está ahí como un precedente, es la regla. ¿Y qué dice la regla? Que hasta las 8 de la noche se presenta este tipo de documentación. Ahora, la interpretación que está haciendo, en este caso, o podría ser el jurado, digamos, si es que quiere viabilizar esto, es no entender que el plazo de interposición del pedido de nulidad hasta las 8 de la noche sea un plazo procesal, sino que sea un plazo de calendario electoral. Pero sería algo forzado, dicho sea paso, porque este plazo emana de una fecha calendarizada. La segunda vuelta se llevó de acuerdo al calendario electoral, que es intangible, el 6 de junio. Entonces, si el plazo de 3 días se computa al día siguiente de esa fecha, se podría, por el lado del jurado, si es que quiere viabilizar la atención de estos pedidos, o sea, admitirlos y no declararse improcedentes por extemporáneos, podría aducir pues de que está hablando de un plazo de calendario electoral, el cual sí tiene vigencia hasta las 23:59 del día en que se vence, y no de un plazo procesal como ocurrió, por ejemplo, en el PPC. En el PPC, ¿qué ocurre? Ahí sí era un plazo procesal puro. ¿Por qué? Porque se interponen las listas, ¿correcto? Bueno, se presentan las listas, pero luego viene una etapa de calificación y se le pide subsanar a la personería del partido. Y esta personería tenía un plazo no calendarizado, porque era parte de la dinámica del proceso electoral de inscripción, ¿no? No era un plazo calendarizado. Entonces va y simplemente presenta a las 9:30 y luego se genera la controversia con el Jurado Electoral Especial de Lima, Centro 2, y finalmente, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones dirime y resuelve pues que era improcedente porque fue sobre el horario de las 8 de la noche que lo estableció como la regla. Miren, o sea, el jurado podría viabilizarlo y con eso
pasamos de 170 pedidos de impugnaciones que aproximadamente escuché tenía Fuerza Popular presentados antes de las 8 de la noche, a un universo de más de 700, de acuerdo a lo que Miki Torres dijo. Entonces, 700 actas. actas, ¿no? Y Pedidos de nulidad, pedidos de nulidad. ya, porque creo que según lo que escuché, se estarían jugando la posibilidad de evaluar por lo menos 300.000 votos. Claro, pero ese es un tema que el jurado lo tiene que resolver. Ahora, dado lo complicado que está esto, bueno, por ahí que el jurado dice, vamos a ver el tema de fondo y aceptamos todo. Por ahí que también dice, no, se termina esta elección, no admitimos, nos quedamos con la 176 y ya prácticamente con eso sentencia que Pedro Castillo es el presidente de la República, ya no hay discusión, porque no le daría la votación a Keiko Fujimori. Así es, doctor Tello, justamente en relación a eso, este martes la OMPE ya llegó finalmente al 100% de las actas contabilizadas. Sin embargo, todavía falta para poder proclamar los resultados de esta segunda vuelta y entonces el presidente electo o la presidenta electa, falta aún pendiente estos jurados, la decisión de los jurados electorales especiales y que resuelvan estas solicitudes de nulidad que aún quedan, ¿no? Interpuestas por los dos partidos, mucho más de Fuerza Popular. A partir de ahí, doctor Tello, ¿qué es lo que falta para que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ya pueda declarar un ganador? A ver, se tiene que terminar la etapa impugnatoria en el Jurado Electoral Especial y en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el Jurado Electoral Especial que sea competente. Se termina la etapa impugnatoria, ya no tenemos ningún tipo de cuestión a discutir. Simplemente acta de proclamación de resultados y obviamente proclamación del presidente de la República, quien asumiría el cargo el 28 de julio del presente año. Ajá. Bueno. Perdón, Martín. Dale. A ver, doctor, hay otra teoría que tiene que ver justamente con la serie de apelaciones que lo más probable realice Fuerza Popular y que esto podría dilatar la declaración ya formal de un presidente, es decir, quién va a ser el presidente de la República. ¿Esto realmente puede llegar a dilatarse tanto hasta el 28 de julio? ¿Existe esa posibilidad o ya más bien ese es un escenario ficticio? Escenario ficticio. No vamos a llegar al 28 de julio. Perfecto. Tuvimos nosotros una etapa impugnatoria compleja, por ejemplo, en el año 2006, cuando Lourdes Flores Nano es derrotada por Alan García Pérez. Así es. Fueron 39 días de suplicio. Para el paso a la segunda vuelta, ¿no? 39 días. Ya, entonces ya se imaginan, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar de algunos periodistas que salían a decir que esto era interminable y estresante, porque todas las mañanas tenían que tocar el mismo tema. Era interminable. Sí, bueno. Claro. Ahí, me acuerdo que la vez pasada estaba recorriendo por ahí con una periodista bastante conocida justamente sobre ese tema. Y ahí viene el punto, o sea, nosotros debemos ser claros en algo. La carga procesal sí puede incidir drásticamente en cuanto se prolonga el proceso, pero veo muy difícil que asome por encima de la primera semana de julio y quizás ya si la cosa es muy escandalosa vaya a llegar a mediados de mes. De verdad, y me refiero a escandaloso en cuanto a la dilación, porque rompería el plazo, por ejemplo, que costó el pase de primera vuelta, el pase de segunda vuelta en aquella elección del año 2006, hace 15 años. Entonces, no sé, o sea, la verdad que espero que eso no ocurra. Pero... Se lo preguntaba porque están surgiendo teorías bastante estridentes, sí. que incluso el presidente del nuevo Congreso tendría que asumir el rol de presidente y él tendría además, ojo, que convocar a nuevas elecciones. Estamos entrando en una fase bastante delirante. Y sí, el autor ha sido bastante cuestionado porque es un político de trayectoria y de peso, pero sí es demasiado forzada porque no hay marco ni constitucional ni legal para hacer eso. Esto va a terminar a lo mucho con una seria complicación para Francisco Sagasti y para quien resulte ganador finalmente, que parece que va a ser Pedro Castillo, porque realmente... Por los tiempos de la transición, ¿se refiere a eso? Claro. Tú lo has dicho, de la transición. Transferir al gobierno nacional en cuestión de días va a ser, pero
con temas No tan se, sensibles, no ¿no? se puede hacer, claro, no se puede hacer antes, ¿ah? Porque Seguro. tiene que haber sí ya proclamación para que se pueda dar ese proceso. Sí. Doctor, uno de las solicitudes de Fuerza Popular también ha sido una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales. ¿Esto es posible? ¿Funciona? ¿Es algo que está contemplado? No está contemplado en la ley. Es un pedido que la verdad es bastante forzado, pero sí hay o hay una norma que podría ayudar a que OMPE pueda salir del problema y atender el pedido de Fuerza Popular. Y es una norma interna que OMPE tiene vigente desde el año 2017, Ajá. la resolución 148, Jefatura Nacional, o sea, emitida por el jefe nacional de la OMPE del año 2017, que era el señor Castillo, pues, el recordado señor Castillo. Esta norma establece un protocolo para la atención de actas, ¿no? Cómputo de actas, y es una norma que en el artículo 14, y lo pueden buscar, sugiero por favor, por intermedio de ustedes a nuestros televidentes, que hagan la búsqueda. Entren al link de OMPE, o sea, ¿Ah? a la página web, vayan específicamente hacia compendio electoral, porque ellos tienen un compendio electoral de normas legales, y busquen. Por la página 206, si mal no recuerdo, les doy el dato exacto, está esta norma. Y Ajá. señala claramente en el artículo 14 que se puede verificar, ¿no? Que las actas contabilizadas sean las mismas que están digitalizadas. Y esto se puede hacer en observancia de la normatividad de la OMPE y del propio Jurado Nacional de Elecciones. Pero que usted dice es una solicitud forzada, ¿no? A lo que me refiero es que ¿qué va a seguir a esta solicitud? ¿Otras solicitudes Lamentablemente, forzadas? lamentablemente lo que debería hacer la autoridad electoral, en este caso la OMPE, es canalizar ese pedido de auditoría por este mecanismo de la Ok, verificación. ok. Luego de eso, responderle las preguntas que está haciendo Fuerza Popular, que son preguntas que cualquier ciudadano puede hacerlas y aparte entregarle los documentos que existen sobre ese tema. O sea, se entrega información nada más. Yo creo que este pedido se debería atender rápidamente porque por ahí escuché una idea que espero sea peregrina, peregrina, lo resalto, de responder este pedido de Fuerza Popular en 30 días de acuerdo a lo que manda la Ley de Procedimiento Administrativo No, General. no, 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 no. Y eso sería un despropósito. Roguemos que no le pase por la cabeza a la gente de OMPE hacer eso, Sería porque se terrible. generaría un cuestionamiento absurdo, cuando esto lo pueden simplemente solucionar utilizando su propio marco normativo interno. Claro. Ojalá. Ojalá, doctor Tello. Más bien le agradecemos su presencia acá en Contracara y esperemos que en breve ya el nuevo presidente sea ya oficializado, ¿no? Tengamos presidente electo. Ojalá. Y el Ojalá. 28 de julio asuma y sigamos pues con una línea institucional. Y si me permiten, por favor, tanto Claro que Martín sí. como Manuel, un tema final. Quien salga electo finalmente tiene que conversar con la otra parte. El Perú está muy Uf, polarizado. O sea, ojalá. si no partimos por el hecho de conversar, no va a tener gobernabilidad. Quien salga ganador no va a tener gobernabilidad. Entonces, esperemos, por favor, que quizás en medio de este complicado proceso electoral, que lamentablemente coincide con nuestro bicentenario de República Independiente, finalmente pues pueda llegar a buen puerto, ¿no? Al menos Confiemos. Ojalá. tener una Ojalá, doctor. gobernabilidad sana. Así Ojalá. es. Muchas Listo, gracias, señores. Muchas doctor Muchas gracias, Tello. gracias. doctor. ¿Ah? Que estén Fuerte Fuerte bien. abrazo. abrazo. Hasta luego. Igualmente un fuerte abrazo. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bien, Martín, está claro desde el punto de vista del doctor Tello que para el 28 de julio hay un presidente. Bueno, O sea, la teoría esta de que para el 28 no, de julio todavía estaríamos esperando y que tendría que asumir el presidente, no, eso, según doctor Tello, es ficción. es ficción, muy forzado, ¿no es cierto? Y si nos ponemos tú y yo no sé, a imaginar situaciones o escenarios, podríamos estar varias horas imaginándonos escenarios, Manuel, pero lo que está claro es que, como tú decías, y lo dijo por supuesto el doctor Tello, cuanto antes mejor, porque hay un proceso de transición que es fundamental. No Sí, estamos en un momento normal, hay una crisis económica, hay una enorme crisis sanitaria y además hay un proceso de vacunación, Manuel, que tiene que en seguir marcha, en marcha. en marcha y tiene que seguir. Fíjate, hace unos días casi 170.000 vacunaciones en un día, una cifra récord para nuestro país. Eso seguirá subiendo. Pues hay que procurar que eso se mantenga, Manuel. Y uno parece molestarse, es que es fundamental.
No estamos Así en un es. momento normal. Porque por más que el personal de los distintos ministerios, el personal permanente, continúe sus labores, va a tener un nuevo jefe, un Así nuevo es, ministro. así es. Y un nuevo ministro pues tiene nuevas ideas, este es otro gobierno el que entraría. Entonces necesitan coordinar y necesitan tiempo. Y tiempo es lo que no hay. Así que, y bien el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia oficialmente sobre quién ha ganado esta contienda electoral, se acabó Se y a acabó. continuar. Efectivamente. Listo, se acabó. Efectivamente. Pero en fin, Manuel, yo creo que el doctor Tello nos ha aclarado Sí. mucho de estos temas, muchas veces muy complicados, ¿no? Porque, Es en que fin, hemos escuchado muchas teorías, ¿no? muchas teorías, y no solo eso, sino que no conocemos la normativa electoral, evidentemente, el doctor Tello lo tiene bastante claro. Sí. Manuel, Martín, sí, sí, vamos a otra entrevista, a Martín. otra entrevista, y Importante. es importante, es una combinación de estudio, muchas veces también muy manipulada, ¿no es cierto?, por parte de los políticos, que es la relación entre política y deporte. Sí, se ha publicado a través de la editorial UPC el libro Juegos Políticos, Sí, que además es un proyecto editorial que está conformado por 2 tomos. sí, 2 tomos. Así que hay artículos de distintos ángulos con relación justamente al deporte y la política. Hoy tenemos Vamos, hoy tenemos, perdón, dos autores, dos autores tenemos hoy. bueno, 2 autores, y uno de esos autores es uno de los editores, ¿no? Bruno Así es, Rivas, así es. que él ha hecho un artículo además vinculando el fútbol con el cine, las películas Imagínate. que tienen que ver con fútbol en el Perú de los últimos 10 años, ¿no? Efectivamente. Y también va a estar Carolina Kristen, que nos va a hablar de los esports, ¿no? Si siguen siendo apenas un juego, e incluso vamos a hablar sobre la importancia geopolítica que han tenido estos deportes electrónicos, ¿no? Sí. Y ojo, hay otros artículos, Hay porque este varios, es sí. un proyecto con varios autores. Así es. Por ejemplo, tenemos política, deporte, autoritarismo, Uf, temas imagínate. de identidad vinculados al deporte. Así es. Entonces, hay de todos los ángulos, para todos los gustos, y esta entrevista nos va a ayudar a entender, a comprender bien este trabajo editorial que creo que promete bastante. Vamos Así entonces que con la entrevista, Manuel. vamos. Carolina Kristen, ellos son autores del libro Juegos Políticos. Bueno, o uno de los autores, porque la lista es muy larga, además es un trabajo que está conformado por 2 tomos. Pero vamos a conversar con ellos para que se aproximen un poco a esta vinculación que hay entre el deporte, la política, en distintos ámbitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos acá a Contracara, Bruno, Carolina. Hola, ¿qué tal? Hola Gracias. Manuel, hola Martín. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bruno, en principio, tú eres uno de los editores del proyecto Juegos Políticos, ¿cierto? Sí, sí, yo soy editor de este proyecto que nació con una idea de Jorge Illa, ¿no? Que además de ser el que propulsó inicialmente esta publicación, es el creador de un curso que se llama Deporte y Política, ¿no? Es a partir de ese curso, ¿no?, que sale la idea de que los profesores del curso saquemos adelante una publicación, ¿no? Y poco a poco, como tú lo has indicado, fue creciendo, ¿no?, al nivel de que no solamente los profesores del curso empezaron a escribir, sino que llegaron otros docentes de otros cursos, como Carolina, por ejemplo, que dicta el curso de globalización, ¿no? Y conocíamos de su buena pluma y su buena investigación, y se sumó al grupo hasta llegar a estos dos tomos, ¿no? Inicialmente la idea era que este fuera un libro como soporte de las clases, pero poco a poco fue creciendo a nivel de que terminamos teniendo esta gran cantidad de autores y estos 2 tomos que miran desde diferentes ángulos al deporte, ¿no? Desde el género, pasando por la historia, la religión, el tema de la discriminación, el racismo, o el tema de las industrias culturales, donde Carolina tiene un aporte interesante mirando el vínculo entre el deporte y No, los videojuegos, ¿no? y games, ¿no? Sí, claro, exactamente. Los videojuegos.
Carolina, yo quería hacerte una pregunta justamente en lo que estaba mencionando Bruno acerca de lo que tú habías tocado acerca de los esports, ¿no es cierto? Y te preguntas si siguen siendo solo y solamente un juego. En una parte de tu texto hablas de un movimiento económico y espíritu competitivo. ¿Tú consideras que esto también incluye lo político? Me refiero a lo siguiente, porque también mencionas el término de la geopolítica. Yo me pregunto si lo tecnológico también es un arma de competencia entre las grandes potencias en algún momento de la historia de la tecnología y además de los esports, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, creo que hay algo interesante, y es que podemos ver, en términos de geopolítica, podemos ver que hay algunos países que empiezan a tomar a los eSports como algo bandera, ¿no? Como lo toman como un deporte, es más, no como un videojuego X. Incluso en el libro lo pongo, hay en Corea del Sur una asociación de deportes electrónicos desde el 2000. ¿No? Y definitivamente hay una estrategia ahí, es como el K-pop, ¿no? El K-pop no es una casualidad, hay una estrategia detrás del K-pop en el cual hoy en día nuestros alumnos, alumnas escuchan K-pop, son fanáticos. Yo recuerdo que en algún momento trabajé con un grupo de chicas que eran fanáticas de K-pop y era como una cosa loca, ¿no? Y de la misma manera, creo que en algún momento va a llegar, como se ve en el texto, o ya ha llegado en realidad, pero va a llegar inclusive con más fuerza ese poderío que puede generar el aportar a los eSports, porque no es poca gente, no es poco dinero, no es poco nada, ¿no? En verdad hay un potencial muy grande ahí. Claro. Y ciertos países lo saben aprovechar. Muchos de los torneos finales son realizados en los lugares que no han sabido aprovechar. Francia, Corea del Sur, ni hablar de China. China es una locura también. Y son eventos masivos a los que van 40.000 personas, son televisados de forma masiva, entonces hay algo ahí definitivamente. Ahora, Bruno, haciendo una mirada bastante general de los dos tomos del proyecto Juegos Políticos, uno de los temas también que a mí me interesaron, ya hablo a título personal, era el asunto que tenía que ver con la utilización del deporte a nivel político. Y hay distintas instancias, ¿no? Si no me equivoco, ese texto lo hace Ariel Segal. Por ejemplo, el tema de las Olimpiadas el Mundial del 34, que lo organiza Italia, y es toda la época, pues, del fascismo, ¿no? Ya en su máximo esplendor. O tenemos otros momentos también muy puntuales, importantes, que tienen que ver, pues, con las Olimpiadas del 80, ¿no? En Moscú, que Estados Unidos le hace un boicot, y después Rusia en el 84, cuando las Olimpiadas van a ser en Los Ángeles, le devuelve también la gentileza, por decirlo de alguna manera. Desde tu punto de vista, este tipo de manifestaciones todavía tienen una vigencia en un mundo que supuestamente es globalizado, en un mundo donde más países han adoptado un sistema democrático. ¿Crees que todavía esto puede verse de una manera saludable o es que todavía tenemos una gran fuerza a partir de estados, de gobiernos que instrumentalicen el deporte para fines no necesariamente saludables? No, sin duda, Manuel, que cuando pensamos en el deporte y la política, hay que reconocer que hay lazos y nexos innegables, ¿no? Lo que pasa también es que eso viene desde el colegio, ¿no? Uno cuando se pone en el chip del colegio piensa de que el mundo funciona como departamentos estancos, ¿no? Uno, que el deporte va por un lado, que la política va por el otro y que nada se entrecruza. Cuando justamente ese artículo de Ariel Segal nos muestra lo contrario, ¿no? Como muchos regímenes políticos han utilizado el deporte a lo largo, ¿no? de su existencia para poder finalmente fortalecerse, ¿no? Desde Hitler, ¿no? Que utilizó las Olimpiadas para lograr esa idea, ¿no? De que el deportista ario, ¿no? Era el superior, ¿no? Claro. Y de esa manera justamente fortalecer su propuesta de que había una raza superior, ¿no? Claro, las Olimpiadas ahí pasamos a la Guerra Fría. Donde... Las Olimpiadas de Berlín 36, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y de ahí pasamos a la Guerra Fría, ¿no? Donde ya no se enfrentan razas, sino se enfrentan ideologías, ¿no? La Unión Soviética planteando esa idea de que sus deportistas eran los mejores porque formaban parte, ¿no? del nuevo hombre, ¿no? Del hombre nuevo, ¿no? Y que era superior al hombre capitalista, ¿no? Claro. Estados Unidos también ha sido lo propio, ¿no? Como tú indicas, en los 90 se da, ¿no? El fin de la historia, según Fukuyama, ¿no? Cuando muere la ideología comunista, ¿no? Tal como lo conocíamos hasta esa época, pero Aunque sabemos después, pues que después no ha acabado la historia. Fukuyama después se rectifica. Exactamente, sabemos que no murió la historia allí y obviamente tampoco ha dejado de ser instrumentalizado el deporte, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, las Olimpiadas de Río, la Copa Mundial de Fútbol también en Brasil, tenían también un componente político, ¿no? Era la idea, ¿no? En ese momento el PT, ¿no? De mostrar de que Brasil se había transformado en una potencia, ¿no? Lo mismo pasó con las Olimpiadas de China, ¿no? Las Olimpiadas de Beijing, ¿no? Beijing, a través de organizar un mundial, ¿qué es lo que quería hacer? Quería dejar en claro de que ya que no era un país pobre, sino que era un país capaz de organizar un evento de ese nivel. Ahora, que se utilicen con buenas o malas intenciones, yo no pondría adjetivos, yo simplemente diría que se utilizan con una intención, ¿no? La intención de demostrar de un país, cuando un país organiza unos Juegos Olímpicos, cuando apoya una selección, tiene un objetivo que es el de demostrar que su nación puede hacer ciertas cosas y que es apta para hacer ciertas cosas, mientras que no, ¿no? El Perú hizo los Panamericanos, y esa relación de los Panamericanos tenía un sentido, ¿no? De que también demostrarle al continente que ese crecimiento económico que hayamos tenido nos daba la capacidad para hacer cosas que hace 20 años hubiesen sido imposibles de realizar. La instrumentación política del deporte sigue siendo, ¿no? Utilizado por todo país que quiera tener un papel geopolítico, y ahí justamente regresamos a lo que decía Carolina, de que hasta los eSports, ¿no? Nos sirven para pensar en eso. Bruno, quería hacerte una pequeña repregunta en referencia a esto, ¿no? Porque no quiero entrar en ningún detalle, pero hemos visto en los últimos días o semanas que ha habido una cierta polémica respecto a la utilización de la camiseta de la selección, ¿no es cierto? Pero hemos visto una reacción después de una derrota contra Colombia y luego la reacción después de una victoria contra Ecuador, ¿no es cierto? Mientras cuando jugamos contra Colombia y perdimos, parecía que la selección no había logrado unirnos, ¿no es cierto? Al contrario, pero unos muy pocos días después ganamos y nuevamente esta selección nos logra unir. ¿Tú crees, Bruno, que solo el fútbol logra levantar nuestra identidad y de alguna manera sentirnos, por lo menos durante un momento, como una sociedad igualitaria dentro de un país, pues, con lastres como el racismo, la discriminación? En el caso peruano, a mí me parece que la camiseta de la selección ha adquirido un papel de símbolo similar, ¿no? Al de la bandera, ¿no? Lo que pudimos ver con la clasificación del Perú al Mundial y con el uso de la camiseta, ¿no? Y con el orgullo que generó, y justamente desde allí parto mi artículo que aparece también en el primer tomo, ¿no? Es esta idea de que la clasificación generó, ¿no? Una construcción de una nueva identidad, ¿no? Nuestra identidad siempre había estado de alguna manera relacionada con las derrotas, había estado relacionada con, por ejemplo, la falta de disciplina de los jugadores, ¿no? Esa selección que clasifica, ¿no? Nos hace sentir a nosotros como peruanos de que no necesariamente estamos relacionados con la derrota, ¿no? De que podemos lograr objetivos cuando nos unimos, cuando tenemos una guía adecuada para salir adelante, ¿no? Y eso ha llevado a que mucha gente se sienta, ¿no? Identificada con esa camiseta y la tenga, como te digo, al mismo nivel que la bandera. Hay que recordar que hoy en día las ocasiones en las cuales uno puede cantar el himno nacional son contadas, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día? Una de ellas, cuando juega la selección, ¿no? El mundial, o cuando juega las eliminatorias, ¿no? Entonces, allí el sentimiento nacionalista de unión, ¿no? Podemos ver que es construida por un evento deportivo como es el fútbol, ¿no? Allí que ciertos políticos lo utilicen con ciertos objetivos, ya ahí vamos a ver de que
se pueden generar problemas como los que ocurrieron, ¿no? Porque la camiseta tendría que ser un símbolo de unión, no de desunión. O sea, es una camiseta que pertenece a todos, no a un grupo en específico. Más bien, Carolina, una de las cosas que me llama mucho la atención de tu trabajo, del tema que has elegido, que pertenece a un ámbito en principio de entretenimiento. Sin embargo, muchos no han podido advertir, como tú, que esto va a tener otro tipo de alcance, incluso llevándolo a una categoría de actividad deportiva. Entonces, partiendo de esa premisa, estaríamos en una fase quizás amateur, y el salto a la profesionalización, ¿cómo lo vas observando tú desde la experiencia que has tenido al trabajar este asunto? Creo que varía mucho, como lo dije antes, también según dónde lo situamos, ¿no? Eso es el primer factor que habría que entender. A mí me interesaría mucho el tema peruano. Perú. Sí, exactamente, porque tanto Martín como quien habla somos dos exponentes de eSport. Jugamos todos los días PlayStation FIFA 2021. Ah, qué genial. Bueno, yo creo que acá definitivamente hay mucho potencial. Es decir, a ver, lo pongo en un ejemplo que está también en el libro. Hubo un evento que se hizo en 2018, específicamente sobre desarrollo de videojuegos, ojo, no eSports, y lo llevó a cabo el Ministerio de Cultura. Y ellos no esperaban tener la convocatoria que tuvieron, fue mucha gente, y específicamente fueron muchos gamers. Cuando fueron, el desarrollo del evento fue positivo porque se mostraron ciertos datos, ¿no? Por una parte, pero más bien muchos de los gamers o de las gamers decían que sentían que nadie les hacía caso, ¿no? Era como estaban solos y solas en el mundo y era como estaban buscando que alguien les acoja para como volverse como estos ídolos que tienen, que son influencers, que son gamers, que viven de hacer eso, ¿no? Y acá no hay como eso, ¿no? Hay algunas cosas, está la liga, si no me equivoco, es la liga Pro Gaming, que se ha hecho de Dota 2, ¿no? Acá es se juega, es mucho más conocido el Dota 2, y hay equipos, hay como 2 o 3 equipos que han jugado a nivel internacional. Uno de los equipos se fue el 2018 a Francia. Pero es poco, hay poco profesional. Y creo que hay mucho en busca de, ¿no? Entonces, en realidad para mí se trata un poco de lo que pase lo que pasa en otros lugares. Que haya más inyección de dinero por parte de marcas como patrocinadores, y que finalmente eso diga, mira, acá hay algo interesante, ¿no? Esto está moviendo un flujo económico. Y eso va a hacer que específicamente yo creo que nos vayamos profesionalizando más, a menos que entre alguien como el tío Virgilio, que sabe potencializar. Eso te iba a preguntar, Carolina. Tú mencionas a Virgilio Acuña, al tío Virgilio, ¿no? Por cierto, yo estoy tratando de convencer a Manuel que juegue un poco más de Fórmula 1 en Play, pero no quiere. Pero hecho el pequeño comentario. Este fenómeno de Virgilio Acuña o el tío Virgilio Carolina, ¿hay algo político ahí? Es decir, está tratando de entrar en un terreno que, como tú dices, es creciente, hay jóvenes, y disculpa que sea tan frío, pero ahí hay un grupo de potenciales votantes, ¿no es cierto? ¿Hay algo político ahí o tú lo percibes solamente como un negocio, como una oportunidad de negocio a futuro? No, para mí es totalmente político. Claro. Está hablándole a alguien que nadie le está hablando y que no es poca gente y que están con ganas de ser vistos y vistas, que están con ganas de crecer. Yo entrevisté a alguien del ministerio y los comentarios que me decía que los chicos decían era como, pero yo juego todos los días, pero no sé qué, o sea, un montón de cosas que uno dice, ahí hay un montón de gente que nadie la está viendo, nadie la está escuchando y que están dedicando su 100% a eso como cualquier chico que quiere ser un deportista, un basquetbolista, que dice, ay, me dedico todo, ya, lo mismo, pero que no ve el basquetbolista, el voleibolista, el jugador de fútbol peruano, ¿no? Que los ve poquito y quiere más bien ampliar eso. Claro. Más bien, Bruno, y en relación a tu trabajo específicamente, ¿cómo surge la idea de que tú elijas para poder conectar temas de identidad, temas de familia,
películas peruanas de los últimos 10 años en relación al fútbol, como Calichín, 11 Machos, Identidad, que más bien Identidad me parece que es un documental, igual Contigo Perú, ¿no? Que surgen a partir de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia. Sí, a ver, para empezar, hay que recordar que en los últimos 10 años es cuando se da esta especie de boom del cine peruano, ¿no? Sale Asumare, ¿no? Y empiezan a aparecer una gran cantidad de películas como nunca antes había ocurrido, ¿no? Comerciales además, ¿no? Y se decantaba, ¿no? Que tenían que aparecer también películas relacionadas con el fútbol, ¿no? Ahora, lo interesante que a mí me parecía en principio era de por qué hablar del fútbol, ¿no? En el cine, siendo el fútbol peruano tan poco exitoso, ¿no? Habían películas como Calichí, ¿no? Habían películas como 11 Machos que son previas a la clasificación del Perú al Mundial. Entonces, a mí lo interesante de esas películas es que plantean también los problemas que tiene el fútbol peruano, ¿no? Que son problemas que incluso post clasificación se mantienen, ¿no? ¿Qué es Calichín finalmente? Calichín es un jugador fracasado, ¿no? Claro. Es un jugador que tenía mucho talento, ¿no? Llegó a Europa, ¿no? Pero indisciplinado, ¿no? Y por las indisciplinas termina, ¿no? En un club de provincia, ¿no? Cualquier parecido con jugadores ídolos de la U no es coincidencia. Entonces, pero ¿por qué que mencionar a la vamos a ver de qué... Hay exaliancistas y el Boy, ¿no? Que también han recalado en equipos de poca categoría, razón. ¿no? No, Bruno tiene razón. No tiene razón. Bruno, se acabó la entrevista, se acabó. Toqué carne. Bueno, pero lo interesante de estas películas es que plantean de que la solución, ¿no? O el gran problema de los jugadores peruanos es la falta de un padre, ¿no? En el caso de Calichín, ¿no? Fallece el padre de Calichín, ¿no? Y como que este sujeto perdió el norte, ¿no? Perdió la autoridad que le dijera, tú tienes que jugar de esta manera, ¿no? Tú tienes que ser disciplinado y solamente de esa manera vas a salir adelante, ¿no? Es una constante en las películas de deporte. Siempre hay un referente que lleva al deportista a disciplinarse y a lograr salir adelante. Y eso empareja con la llegada de un Gareca, ¿no? Un Gareca que es ese entrenador que termina siendo una especie de padre, ¿no? De estos jugadores que clasifican al Perú al Mundial, ¿no? Y ahí se conecta, ¿no? Allí es donde vemos cómo, una vez más, la ficción y la realidad, ¿no? Hacen match, ¿no? Y cómo, una vez más, podemos encontrar, tanto en el deporte como en el cine, ¿no? Una necesidad de nuestro país, lo que podemos verlo ahora, la falta también de padres de la patria, ¿no? Y la falta de identidad, ¿no? Como podemos ver que nos dio en un momento el fútbol, ¿no? Entonces todos esos problemas están en el cine, están en el deporte, y yo de alguna manera los busco trabajar, ¿no? En ese texto, ¿no? Que aparece en el primer tomo. Un padre, Martín, sí. Bruno y Carolina, cuando hablas de Gareca, que al principio da gratificaciones, pero después castigos, ¿no? Y ahora ha vuelto a ser un padre castigador, ¿no? Con Cueva. A propósito de esta fiestecita a la que ha acudido, cuando los protocolos COVID pues están solicitándole a la gente que se cuide, ¿no? Que no se reúna. En fin, sí, Martín. Carolina, no, quería hacerte una última pregunta, no quería acabar esta entrevista sin esta pregunta. Es decir, lo que nos has contado y además lo que nos presentas en el texto, en realidad en el Perú es un sector que aún está en pañales en el sentido estricto del propio negocio. No me refiero a la cantidad de gente, sino que hay alguien que está perdiendo ahí una oportunidad, no sé si de aglutinar gente y tratar de llevar a estos chicos que posiblemente son muy competitivos a nivel internacional, ¿no? Sí, o sea, creo, por ejemplo, hay un caso, en realidad, muchos de los grupos en otros países, en España, por ejemplo, Movistar ha hecho su propio centro de rendimiento de deportistas de eSports y tiene su equipo deportivo. Y como Movistar N. Entonces, en realidad yo creo que ahí marcas se están perdiendo, yo creo que también a nivel institucional podríamos ganar, y sobre todo ahorita que
yo hice este texto el año pasado, a mediados de año, pero habría que ver cuál ha sido esa evolución desde ese momento hasta ahorita. Seguro, con la pandemia, claro. Sí, y porque además paradójico porque muchos deportes que tuvieron que detenerse, que bueno, poco a poco se han ido reactivando, empezaron a encontrar como espacios en lo virtual, ¿no? Y Claro. lo gracioso es que los videojuegos, los menos, digamos, los que ni siquiera son considerados como esports, son los que replican no sé, pues el fútbol, el básquet, en realidad los que son conocidos por su competitividad son otros, ¿no? No son los parecidos a los deportivos Sí, en el campo, digamos. Entonces, sí, yo creo que acá hay un potencial súper grande que se puede aprovechar, marcas, hay quien hace la Liga Pro Gaming, también le ha sacado el jugo, porque ha hecho competencias, este, quienes los equipos ganadores han tenido a raíz de esas competencias más posibilidades de salir internacionalmente. Hay mucho por sacarle el jugo, definitivamente. Carolina, pero una última pregunta, pero Sí. a ver, a partir de tu texto, pero para que quienes nos están escuchando y viendo lo sepan, este tipo de actividad que proviene de la industria del entretenimiento, ¿tiene posibilidades reales de dar el salto a una categoría de deporte? Yo creo que sí, y no creo que finalmente va a ser la decisión de instituciones como el Comité Olímpico. Claro. Es lo que al final me queda la duda, porque ellos ponen O algunas... la FIFA, ¿no? O la Sí, o FIFA la en el caso FIFA, del ¿no? fútbol. Claro, pero lo gracioso, como digo, es que la FIFA, los videojuegos de fútbol no son tan importantes como League of Legends o Dota, que son otro tipo de videojuegos. Y yo creo que lo interesante ahí es que quienes regulan mucho de lo que se hace en los juegos o cómo son las ligas son las empresas productoras de los videojuegos. Entonces, finalmente, ya no va a ser una cuestión de que si los esports quieren entrar a hacer un deporte oficial bajo los comités institucionales, sino si aceptan y bajo qué términos. Yo creo que en algún momento va a llegar a eso. Bien. Pues Carolina, Bruno, les agradecemos mucho. Creo que hay muchos más de qué hablar, sin duda, pero muchas gracias. Sí, y no olvidemos a nuestros amigos que nos están viendo que son 2 tomos del libro Juegos Políticos, Así ¿no? es. Donde hay diversidad de temas. Hemos comentado con Carolina Christen, que es una de las autoras, justamente sobre la industria de los videojuegos, que tiene pues también un ámbito de deportes, y con Bruno Rivas, que es uno de los editores de este proyecto. Bueno, su trabajo personal tiene que ver pues, con la identidad vinculado al cine, sobre todo al cine de fútbol, de films que han sido pues, producidos los últimos 10 años. Así que bueno, va a estar bueno leerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bien, Manuel, todo un mundo de los esports, ¿no? Nos ha contado Carolina cómo se ha ido desarrollando y sobre todo nos ha contado cómo ha crecido. Hay un mercado bien interesante también, un sector bien interesante, posibilidades interesantes en el Perú también, que hay alguien que no lo está viendo aparentemente, ¿no? Bueno, somos muchos quienes no hemos visto la potencialidad de esta actividad, ¿no? Que viene de un mundo del entretenimiento. Claro. Pero ojo, la posibilidad de que se convierta en una actividad deportiva me parece que también es interesante para la discusión y el análisis. Sí. Yo sé que tú eres muy escéptico en que se pudiera cristalizar esa posibilidad, pero yo considero un comentario que hizo la autora, Carolina Christen, cuando se refirió a que, ojo, que se legitime como un deporte, de pronto no va a depender pues ni del COI, ¿no? El Comité Olímpico o la FIFA, sino básicamente va a depender de la gente, de las personas que se van involucrando en estos asuntos y que van a llegar a un nivel determinado, no solo de cantidad, sino también de potencialidad comercial, que va a ser una variable quizás que puede ser seductora. Yo soy un medio escéptico, francamente, sobre todo por lo que significa el deporte, ¿no? Y no estoy menospreciando los eSports, a mí me gusta verlo, tú y yo jugamos de vez en cuando, Manuel, pero de ahí a ser considerado como un deporte, no sé, pero sin duda alguna bueno, merece una discusión. Voy a ponerme un poco polémico para terminar con este tema. ¿Y el ajedrez? O sea, bueno, sí, estoy de acuerdo. También exiges tu cerebro, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
creo que merece una discusión sin duda alguna. Aquí es una cuestión de conversarlo también, pero ahí hay algo, y como tú dices, no solamente hay unos que van a decidirlo, yo creo que hay varias fuerzas ahí detrás, ¿no? La misma realidad va a dar su respuesta, ¿no? Efectivamente. Y con Bruno Rivas hablamos de la entidad en el deporte, Manuel, no centrado en el caso del fútbol, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquella identidad o aquella aparente unión temporal, ¿no? Que nos permite la selección en Rusia 2018, en fin, lo hemos discutido muchas veces. Sí, ¿no? momentos fugaces que valen la Exacto. pena vivir, porque Exacto. uno también se emociona, ¿no? Ve a su selección ganar, ir a un mundial. Eso definitivamente a nosotros nos toca. Claro que Pero no íbamos al mundial hacía 36 años, ¿no? Tal vez también es un ¿no? elemento, ¿no? Somos los carenciaditos, pues los que no hemos tenido afecto mucho tiempo, entonces Claro. volvemos a tener afecto deportivo después de muchos años y creo que nos exacerbamos. Bueno, Pero, la emoción de clasificar para Brasil no debe ser la misma que la que nosotros sentimos después de ganarle a Nueva Zelanda aquí, ¿no? Seguro que no. No, pues es que nosotros no ha sido frecuente, lamentablemente, desde el 82, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, se disfruta y también se analiza porque a partir de ahí podemos darnos cuenta que son manifestaciones interesantes, celebratorias, pero también transitorias. Así es. Realmente no estamos tan unidos. No. Creo que somos un país que tiene que resolver muchas cosas. Creo que esta elección lo está demostrando. Tienes toda la razón. Necesita revisarse, ¿no? A nivel colectivo. Y haces una muy buena transición de este tema de la identidad con lo que ha pasado durante estas semanas, porque hemos visto manifestaciones condenables, realmente muy violentas, ¿no? Y que no pueden aceptarse en un país como el nuestro, que pretendemos pues que siga desarrollándose y esas cosas, ¿no? El desarrollo no solamente se demuestra con cifras, Manuel, o con crecimiento. El desarrollo también se demuestra en desarrollo como sociedad. Que por cierto, no somos el único país a lo que le ocurre, desafortunadamente, ¿no? Pero no es un consuelo, por supuesto. Claro que sí. Así que bueno, Martín, nos vemos pues la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que el tema electoral avance. Sí. Que avance. Y seamos pacientes. Seamos pacientes. Esperando que además que al Perú le vaya bien en Copa América, ya que hablamos de fútbol, y disfrutar también de la Eurocopa, que tampoco está mal para relajarse de vez en cuando y olvidarnos un poco de esos temas. Qué pena, ¿no? Para terminar, lo de Eriksen, el infarto que sufrió en la cancha. Bueno, afortunadamente sobrevivió, pero las imágenes fueron espeluznantes, Manuel, 20 minutos ahí en la cancha, ¿no? Afortunadamente, sí, se desplomó, ¿no? Y los médicos de la selección danesa dijeron que había estado muerto durante unos segundos porque lo encontraron respirando, pero en algún momento su corazón dejó de latir. Y es ahí cuando empezaron a hacerle los masajes cardíacos, incluso con desfibrilador, ¿no? Fueron 20 minutos realmente terrorísticos, ¿no? Con la familia frente a él. Sí, la esposa bajó. Sí, efectivamente. Los compañeros de él la contuvieron. Sí, ha sido una situación muy dramática. Parece que no vuelve al fútbol, ¿no? He escuchado médicos que dicen que... Sí, es evidentemente, y si vuelve tardará muchísimo. Acuérdate, Iker Casillas, que también tuvo un episodio como ese y no ha vuelto a competir pues como antes, ¿no? Pero en fin, felizmente Eriksen está recuperándose, ¿no? Y eso evidentemente es una buena noticia. Bueno, Martín, un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros amigos Contracara. Ya saben, la recomendación que damos nosotros: calma y a confiar en la institucionalidad de nuestro país. Y también seguir cuidándose, pero el COVID sigue entre nosotros. En Arequipa la cosa está complicada, el gobierno ha mandado ayuda ahí también. Así que hay que seguir cuidándose, la vacunación sigue su marcha, Manuel. Pronto nos toca, hay que seguir esperando, teniendo el hombro siempre listo, pero siempre cumpliendo y esperando el turno de cada uno, Manuel. Y ayudando a las autoridades, además, ¿no? Hay que ayudar también. Me has dicho acordar que hay que cuidarse con el COVID, pero en la Eurocopa, este partido de Hungría, que me comentabas fuera de... Hungría-Portugal del pasado martes. Están sin mascarilla, 50.000 personas sin mascarillas, una cosa de locos, pero en fin. En fin. Ven, no solo en el Perú ocurren estas cosas. Bueno, países... es que bastante peor que el Perú, diría yo. Sí. En fin, Manuel, nos vemos la próxima semana. Cuídense todos. Nos vemos. Chao, chao.